Buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a otra actividad del proyecto IBAE, Intervención a las barreras del aprendizaje y la enseñanza, en este foro titulado ¿Qué significa ser afrodescendiente?, en seguimiento a las líneas de acción planteadas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la Escuela Preparatoria Oficial número 33, quien será partícipe de esta actividad. Y bueno, hoy nos acompaña la licenciada Laura Hernández Pérez, especialista en comunidades afrodescendientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Agradecer la invitación. Muchísimas gracias. Está con nosotros para platicar desde su experiencia en el ámbito y bueno, para dar apertura a esta actividad le voy a hacer un par de preguntas y posteriormente estaremos pasando a la dinámica de preguntas y respuestas con los estudiantes y con los maestros aquí presentes. Okay. Y bueno, para dar inicio a este pequeño foro, ¿quiénes integran las comunidades afrodescendientes? Bueno, primero como contextualizar desde dónde voy a hablar. Bueno, propiamente vengo en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pero del Departamento de Promoción de los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, ¿no? Al mismo tiempo que soy servidora pública, también soy una mujer indígena, ¿no? Entonces, por ahí también van a hacer ciertos planteamientos en torno al tema, ¿no? No me considero experta en el tema de población afrodescendiente. Sí tenemos cercanía en cuanto a las y los compañeros afromexicanos, afromexicanas, y en cuanto al tema, porque hemos ido haciendo como algunos trabajos colaborativos en el departamento, ¿no? A mí me gustaría nombrar aquí a algunas compañeras afromexicanas y afromexicanos de quienes he aprendido y de quienes les voy a compartir precisamente pues el tema del día de hoy, ¿no? El tema, la agenda, la población, ¿no? Por ejemplo, está el compañero David Alejandro Gómez del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe. Alejandra Tentlet es una mujer activista afromexicana. Alejandra Arteaga, ella es de Floras Cimarronas. Ana Belén de Jamaica Maíz es un colectivo de quienes nombré, se reconocen y son mujeres afromexicanas y afromexicanos. Entonces, desde ahí es importante colocar desde dónde estoy hablando, porque creo que es importante colocar que hay activistas afromexicanos y afromexicanas que están colocando su agenda, ¿no? Y que están hablando desde ahí qué es lo que pasa en torno a este sector de la población. Y entonces, bueno, respondiendo ahora sí a la primera pregunta, yo quiero que rápidamente, si se puede, que me digan cuánto creen que tiene la población afrodescendiente en nuestro país. ¿Cuántos años creen que tenga? No hay respuestas correctas, lo que creamos que tiene. Aprovechando que hay público presente. ¿Cuántos años creen que tiene la población afrodescendiente en nuestro país? 20 años. No. Más de 100. Más de 500 años. Muy bien, tienen 500 años. Es importante que distingamos esta parte. Las personas, comunidades y población afrodescendiente vienen de un proceso de esclavitud con el proceso de colonización. Y entonces ahí es muy importante que reconozcamos la parte de la historia. La población afromexicana o afrodescendiente no es de apenas con los procesos migratorios actuales o vigentes que vemos ahora. Siempre han existido la población en nuestro país. Proceso de una cuestión de esclavitud, y que ahí hay que colocar muy importante que aunque población afrodescendiente o afromexicana y población indígena han padecido de racismo, la población afromexicana ha sido más cruda su situación por la cuestión de la esclavitud, y por ende eso que ha producido la invisibilización. Y entonces por eso pensamos que la población afrodescendiente tiene poco tiempo en nuestro país con el proceso de migración internacional, y no es así. Entonces, población, comunidad o pueblos afrodescendientes son quienes vinieron de este proceso de esclavitud,
se asentaron, ¿no?, en algunos estados como Guerrero, ¿no?, Veracruz, Oaxaca. Y bueno, ahí es importante distinguir. Afrodescendiente es cualquier persona que vino de descendientes, sus ascendientes son africanos, mujeres y hombres africanos, no africanas, que llegaron aquí al continente y que llegaron a nuestro país, ¿no? Y lo vemos ahora con la migración internacional, que hay bastante población de haitianos, ¿no?, cubanos, etcétera, ¿no? Pero la población afromexicana tiene más de 500 años en nuestro país. Tiene lo mismo que hace que se ha configurado este Estado-nación, siempre ha estado presente, pero ha estado invisibilizado. Okay. Eso, para... En estas poblaciones, ¿cómo influye la discriminación y las brechas de desigualdad en su bienestar? Es importante que cuando hablemos de población afromexicana, es muy parecida a la cuestión de la población indígena, de algo que se conoce como racismo estructural. Normalmente lo llamamos discriminación, ¿no? Pero digamos que la discriminación es producto del racismo estructural. ¿Qué viene a ser el racismo estructural? Pues un problema de fondo social que está en las raíces insertadas en nuestro país. ¿Y cómo se traduce esto? Con algo que nos enseñan mucho en la escuela y a nivel social, que se conoce como el mestizaje. No sé si recuerdan un poco en sus clases tal vez de la colonización y de historia de esto del sistema de castas, ¿no? Que decían, indígena con español, no sé qué mezcla hacían, ¿no? O negra con español, mulato, ¿no? Entonces, ese mestizaje se ha interiorizado a nivel social. ¿Y qué hizo el mestizaje? Pues decir que para ser todos mexicanos y mexicanas hay que dejar de ser indígena, hay que dejar de ser una persona negra. Eso vino a establecerse con la cuestión del racismo. Nuestra sociedad mexicana es racista, pero le cuesta decir que es racista. ¿Por qué? Porque toca una fibra muy sensible. Entonces, ¿qué se hizo con el mestizaje? Se desdibujó a la población afromexicana, se le borró del mapa, por eso pensamos que tienen muy poco tiempo en nuestro país, ¿no? Se le borró de la historia misma, incluso de luchadores y luchadoras sociales que eran afromexicanos, afrodescendientes, se les borró de la historia. Y al indígena, el indígena tuvo un proceso muy particular porque nos encontrábamos en nuestro propio país, pero de todas maneras teníamos cercanía a nuestros elementos culturales, espirituales, y la población afromexicana fue un reto porque le sacaron de su continente para traerlo a otro mundo. Entonces no tenía de alguna manera la conexión cultural como la población indígena. Por eso vemos cómo la población indígena tiene como mucho más, se le nombra más, se le identifica más a comparación de la población afromexicana. ¿Cómo se construye la identidad afrodescendiente en jóvenes de educación media superior? Okay. Creo que esta pregunta es muy, muy importante y bueno, también hablarle a las y los jóvenes que van a ver este video. Algo que hizo este mestizaje y el racismo y la discriminación, se impuso este Estado-nación, esta manera de que hay que ser homogéneos, homogéneas, ¿no? Y dejar de ser indígena y dejar de ser una persona afrodescendiente. Y entonces, ¿qué vino a producir? Conflictos en la identidad cultural. Y entonces ahora se impuso una manera de ver a la población indígena, es decir, tú eres indígena si hablas una lengua indígena, tú eres indígena si vistes, si tienes tu vestimenta. Tú eres una persona negra si tienes un fenotipo de color negro. ¿Pero qué creen? Si uno va a las costas de Guerrero, de Oaxaca, hay personas que son afromexicanas y son blancas. ¿A qué voy con esto? Que la identidad, hay que romper esa idea que la identidad no se construye a partir de lo que definió la sociedad y el Estado-nación. La identidad se construye a partir de mis elementos culturales, mis elementos sociales,
mi linaje, mi ancestralidad, que así lo nombramos, incluso las y los hermanos afromexicanos, afromexicanas lo definen como ancestría, desde los pueblos indígenas, la ancestralidad desde ahí. Entonces la identidad es mucho más allá de lo que nos han dicho, y bueno, creo que este mensaje es para las y los jóvenes que están en ese conflicto, ¿no? Porque es muy fuerte reivindicarte en este contexto actual y en esta sociedad racista como indígena o afrodescendiente, y entonces hay que recuperar esa memoria, está ahí, ¿no? Te llama el linaje, te llama, o sea, hay algo que nos conecta, y bueno, ahí por ahí pues sería una pequeña luz que guía a esas jóvenes, hombres, mujeres, para acercarse y retomar su identidad. ¿Qué estrategias se pueden implementar para fortalecer el sentido de pertenencia de estas comunidades? Yo creo que la estrategia a nivel social es algo que se conoce como interculturalidad crítica. Ahí les va. Siempre se ha pensado que la población indígena, incluso la afromexicana, es quien nos debemos de adaptar a la sociedad. Y no debe de ser así. La sociedad debe de tener esa apertura y esa capacidad para aceptar la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque se dan estos procesos que se conocen de aculturación y se dan estos procesos de violencia sistemática, permanente, que siempre ha existido a las comunidades afrodescendientes e indígenas, ¿no? Que es que tú, como indígena, tú te tienes que adaptar. Tú, como persona afromexicana, tú te tienes que adaptar a este sistema, y no debe ser así. Hay que cambiar el foco, porque entonces, con esta pregunta pareciera que a la población afromexicana le hace falta algo para incorporarse a la sociedad, y no es así. Esta sociedad, el mismo Estado-nación, debe de hacer una reflexión de fondo de cómo esta sociedad se ha acentuado sobre la población afromexicana, ¿no? Y sobre la población indígena. Entonces, hasta que no se reconozca esto, no va a haber un verdadero diálogo de interculturalidad. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Cuando ustedes han visto eventos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Bueno, normalmente en estos eventos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, o incluso ahora que recién se estipuló el Día Nacional de la Mujer Afromexicana en nuestro país, que va a ser el 4 de noviembre, normalmente, en estos eventos, ¿qué se hace a nivel de los estados o los gobiernos o los ayuntamientos? Pues traemos actividades de folclor, ¿no? Folclorizamos estas culturas que son diversas, ¿no? Como si pareciera ser que la población afromexicana nada más está presente en cierto día, o la población indígena. Entonces, se tiene que cambiar el diálogo y debe de apostarse a hacer un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? Ok, bueno, ya para ir finalizando, ¿cuál es el reto al que se enfrenta el sistema educativo para atender las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas comunidades? Yo creo que tiene que ver que cuando se impuso esta sociedad del mestizaje, se impuso un modelo educativo, ¿no? Y en este modelo educativo no cabe la diversidad cultural, ¿no? Y tampoco cabe como esta cuestión de cómo se construye la identidad de otras maneras. Es decir, las y los jóvenes o las niñeces afromexicanas en nuestro país tienen necesidades particulares de educación, ¿no? Y que deben de atenderse desde ahí, ¿no? Desde su realidad. Y entonces tenemos un sistema homogéneo de educación, ¿no? Donde educamos igual con los mismos temas, cuando a lo mejor en realidad esos temas no tienen que ver ni con su cultura, ni con su identidad, ni con su manera de habitar México, ¿no? Tiene que ver con otras maneras. Entonces, creo que por ahí, creo que la educación debería pues repensarse cómo es más ocupar la pertinencia cultural como se conoce para que sea funcional la educación para esas jóvenes, hombres, mujeres jóvenes y niñeces afromexicanas
y afromexicanos que hay en el país. Pues muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ahora pido la participación de aquí, los presentes, los estudiantes, los maestros, si tienen alguna pregunta para que puedan aprovechar que está aquí la licenciada acompañándonos. Y bueno, les pido respetuosamente que podamos levantar la mano. ¿Qué significa ser afrodescendiente hoy en nuestra sociedad? Pues yo de lo que he escuchado de las compañeras y los compañeros afromexicanos y afromexicanas es, hay vacíos. ¿Por qué? Porque aquí les traigo un dato. En nuestro país, hasta el 2019, o sea, muy recientemente, se reconoce en la Constitución. Ustedes saben que la Constitución es un documento importante para nuestro país, ¿no? Porque ahí viene un marco de derechos a los que tenemos acceso todas y todos. Pues hasta el 2019 se reconoce a la población afromexicana en la Constitución. Imagínate, sabiendo que tienen 500 años en nuestro país, hasta el 2019 tienen un marco legal que les dice sí tienen derechos, ¿no? Sí tienen su propia identidad, sí tienen sus propias prácticas culturales. Entonces yo desde lo que he escuchado desde estas voces de las compañeras y compañeros es un vacío aparte legal, de derechos humanos, un vacío social, ¿no? De no reconocerles como parte de esta sociedad, también, y que tiene que ver con sus derechos humanos, ¿no? Esta cuestión de que solamente se le piensa a la persona afrodescendiente o afromexicano o afromexicana como en los estados, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, cuando ustedes saben que el Estado de México es el segundo estado con mayor población afrodescendiente en nuestro país, el Estado de México. Entonces se le piensa que está como en ese imaginario de un contexto lejano de los servicios públicos, de la urbe, y no es así. Entonces, de hecho, un compañero, David Alejandro Gómez, de Colectivo Tembebe, él decía que ellos y ellas normalmente había como que cuando llegaban al espacio universitario y buscaban su historia familiar, ahí se daban cuenta que tenían un linaje afrodescendiente. Entonces, creo que ese es el reto, reconocerles como parte de la sociedad, visibilizarles y no estigmatizarles, porque se piensa que el afrodescendiente es el extranjero que vino de otros países, y también esta cuestión de reconocerles sus derechos humanos, porque ¿qué creen? Hay un documento que se llama Encuesta Nacional de Discriminación en nuestro país, y ahí reporta que la población afromexicana o afrodescendiente ha tenido experiencias de que la policía les amedrenta o la policía les pide sus documentos. Les dice, a ver, ¿de dónde eres? Tú de seguro vienes de otro país, cuando en realidad a lo mejor son de Puebla, del Estado de México. Por ahí. Okay. Gracias. Espero haberte respondido tu pregunta. Gracias. De este lado otra pregunta. ¿Cómo influye la estética afrodescendiente en la moda y el arte? Creo que ahí es importante que rompamos un poco estos estereotipos que hay, que hablaba en torno al racismo. El racismo también lo que ha hecho es como poner a conveniencia ciertos aspectos culturales de la población afromexicana a beneficio propio. Lo voy a colocar aquí. Como hace unos o 2 años, ustedes saben que existen estas trenzas africanas, ¿no? Pues salió mucho en Instagram estos reels o videos, ¿no?, de mujeres blancas que se ponían estas trenzas, ¿no? Incluso las mismas personas en redes decían, a la mujer blanca se le ve bonita las trenzas, pero una mujer negra, que porque esas trenzas son de su propio linaje, de su propia ancestralidad, a la mujer negra se le ven mal.
a la mujer negra se le ven sucias, a la mujer negra se le ve feo. Eso es racismo, ¿no? Si vamos a hablar de moda, reconozcamos los aportes culturales que hace la población afrodescendiente y afromexicana en la moda. ¿Ustedes saben qué simboliza el trenzado? Sí, eran mapas, ¿no? Exacto. El trenzado en las mujeres afrodescendientes eran mapas de rutas de escape, porque recuerden que estaban en proceso de esclavitud. Eso simboliza el trenzado. Pero una mujer no negra no va a saber esa historia. También las trenzas servían para que las mujeres guardaban semillas en el momento en que se le trenzaba, semillas por esta cuestión de hambruna. Entonces, no solamente utilicemos los aspectos culturales de la población afrodescendiente o afromexicana o incluso de la misma población indígena a conveniencia. Tenemos que hacer un reconocimiento de eso y sobre todo un respeto, porque no solamente eso es una cuestión cultural o de moda, es una memoria ancestral y se debe de tomar con todo el respeto que debe de ser, ¿no? Y no lo vamos a entender, ni tú, ni nadie que estamos aquí, o no sé si alguien es afromexicano o afromexicana aquí. ¿Alguien reconoce? ¿Alguien cree que a lo mejor en su linaje familiar puede tener una raíz afromexicana, ¿no? Entonces no lo vamos a saber, ni yo, Laura, ni aunque soy indígena, no, porque no soy afrodescendiente. Entonces sí tenemos que tener ese respeto de los aspectos culturales de la población. Gracias. ¿Quién más? De este lado hay otra pregunta. ¿Quién cuenta la historia de los afrodescendientes y su historia fue silenciada? ¿Quién cuenta la historia? Pues yo digo que actualmente pues toda esta población, las compañeras, los compañeros que son activistas, sus familias, ellos tienen su memoria, sus aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, algo que se dice mucho es que la población afromexicana no... Ustedes saben que los pueblos indígenas tienen tenemos nuestras propias lenguas, ¿no? Que el náhuatl, que el zapoteco. Yo les pregunto a ustedes, ¿la población afromexicana afrodescendiente tiene su propia lengua? Así como algo similar a la población indígena. ¿Sí o no? Ahí hay una cuestión, o sea, hay compañeros y compañeras que mencionan que con este proceso de esclavitud, pues obvio se les quitó su lengua, ¿no? Y entonces pareciera que no lo hay. Y yo hasta hace poco me enteré que sí hay población afromexicana en el norte del país, porque están en Coahuila, que aún conservan su propia lengua. No es con toda la población, pero esa es una manera de resistir a este racismo, ¿no? Entonces, pues son precisamente, yo creo que la misma población, las familias, las comunidades que conservan pues esas enseñanzas, su lengua en algunos estados, ¿no? Pero precisamente vuelvo a lo mismo, ¿no? El racismo, la manera en que se les ha definido a la población afromexicana, se les esclavizó, ha roto muchos aspectos culturales cercanos a ellos y a ellas, ¿no? Que lo han mantenido, claro que sí, pero yo quiero aquí colocar que ha sido a partir de su proceso organizativo, de lucha, de preservar por ejemplo, la música, tienen mucho de música, de danza, pero a partir de la misma población. No ha sido como una cuestión de, ¿saben? Como de que el Estado ha garantizado la preservación de esos saberes, ¿no? Pues eso. De este lado otra pregunta. ¿Puede Adelante. existir una cultura sin mezclas africanas? Pues según esto, según la ciencia, en todo el mundo hay presencia de población de ascendencia africana. E incluso se considera que el continente africano es de los
por así decirlo, el nacimiento de la humanidad, ¿no? De las primeras poblaciones a nivel mundial. Entonces, pues es lo que se sabe, ¿no? Entonces, pues básicamente en todos los países del mundo hay presencia de la población africana, y más con el proceso de esclavitud que fue global, pues está en todo el mundo esta población afrodescendiente. Ok, una última pregunta. ¿Qué logros ha tenido esta población en nuestra sociedad? ¿Qué logros ha tenido? El reconocimiento constitucional. Hay que decir que el reconocimiento constitucional no ha sido por buena voluntad del Estado. E incluso con la misma población indígena no ha sido porque el Estado ha sido dadivoso con la población indígena o afromexicana. Ha sido por procesos organizativos, ¿no? de lucha para reconocernos dentro de la Constitución. También es importante reconocer que en el 2015, previo al censo del 2020, en el 2015 se hizo, ¿saben?, esta cuestión de la encuesta intercensal. Y en el 2015 fue cuando se estableció la primera pregunta, que era que si tú por tu ascendencia, contexto cultural, te reconoces como afrodescendiente o afromexicano o afromexicana. Pero también esto ha sido por lucha de las compañeras y los compañeros. Ha sido un reto. De hecho, hay un texto que me gustaría recomendarles, que es de las compañeras de MUAFRO, que dice desigualdad territorializada, afromexicanas en el censo 2020, y ellas cuentan cómo ha sido su experiencia ante el INEGI para que el INEGI coloque esta pregunta. Porque aquí la cuestión es que lo que no se nombra no existe. Y si no se nombran la población afromexicana, no va a estar dentro de la política pública. Y entonces, ¿esto qué arrojó? Que para el 2020, por lo menos, casi se reconocen 3 millones de personas afrodescendientes o afromexicanas en nuestro país. Y ahí mismo salió el dato que el Estado de México es uno de los estados con mayor número de población, ¿no? Cerca de 300,000 personas. Aquí es importante señalar que 2 de cada 10 habitantes se considera afrodescendiente o afromexicano en nuestro país. Y también algo que también han logrado es reconocer la discriminación. Como un grupo con mayor discriminación, mucho más que la población indígena, porque si vemos, repito, esta encuesta nacional sobre discriminación, 1 de cada 4 personas reportó haber sido discriminada. ¿Y quién está en este grupo? Primero, personas de la diversidad sexogenérica, y después las personas afrodescendientes. Entonces, mucho de lo que se tiene ahora ha sido por parte de la lucha de las y los compañeros, que es importante de colocar aquí. Y me gustaría colocar aquí que también lo que han empujado ahora es reconocer a la población afroindígena, porque sí, hay población afroindígena, ¿no? Y no por eso es menos o más personas, ¿no? Sino que forman parte de esa diversidad cultural que aún no hemos entendido como sociedad, como Estado, de que es importante pues esta diversidad cultural, porque permite visibilizar, pero más allá de eso, reconocer que los derechos humanos aún tienen un marco grande por atender de una diversidad de sectores de población. Yo con esto quiero terminar. No sé si pueda terminar con una frase o si hay otra pregunta. Acá de este lado hay otra pregunta. ¿Qué elementos africanos se conservan en el lenguaje o las expresiones populares? No sé si han visto La danza de los diablos. Hay quien dice que sí, hay quien no, lo pueden buscar. La danza de los diablos es un referente, el son de artesa, la comida, la danza, la música. Hay mucho que nos ha aportado la población afromexicana, pero no, por esta misma invisibilidad pensamos que no es así, ¿no?
Entonces, igual, pues con la danza de los diablos por ahí pueden empezar, como esta cuestión de las máscaras que se hacen con cabello de caballo, ¿no? La música misma, el son de artesa, que se hace como en un cajón de tapeo. Entonces, creo que por ahí podría ser como lo principal a señalar, que los aspectos culturales que aún se mantienen. Ok, muchísimas gracias. Ah. Igual, no sé, para... Sí, me gustaría terminar con una frase de Francia Márquez, no sé si lo ubican, vicepresidenta de Colombia. Ella es afrodescendiente, una mujer afrodescendiente. Ella dice: decían que éramos descendientes de esclavos. No somos descendientes de esclavos, sino de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados. Entonces, con esto cierro y bueno. Muchísimas gracias, No, licenciada. Bueno, se cierra el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos su participación, nos enriquece a todos los aquí presentes toda la información que nos acaba de compartir. Y bueno, también agradecemos su interés. Estén al pendiente de la próxima actividad de IBAE. Síganos en la página oficial de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior. Y muchísimas gracias. A continuación, el doctor Horacio Muñoz Durán, director general de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, nos dará un breve mensaje de agradecimiento. ¿Qué significa ser afrodescendiente? Alineado al Plan de Desarrollo del Estado de México, nuestra entidad, por supuesto, 2023-2029, se trabaja con la estrategia de promover la inclusión y la equidad en la comunidad LGBTTIQ+, y a las personas afrodescendientes, por supuesto, así como la línea de acción que tiene como propósito difundir información orientada a prácticas inclusivas en instituciones educativas que desde luego garanticen la no discriminación, respetando la diversidad sexual y racial. La colaboración de esta actividad se llevó a cabo con la licenciada Laura Hernández Pérez. Ella es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien abordó distintos temas, entre los cuales explicó quiénes integran las comunidades afrodescendientes, cómo influye la discriminación y las brechas de desigualdad en el bienestar de la comunidad. También trató la temática cómo se construye la identidad afrodescendiente en jóvenes de educación media superior. Vean qué temáticas tan interesantes. Abordó qué estrategias se pueden implementar para fortalecer el sentido de pertenencia de estas comunidades, así como el reto al que se enfrenta el sistema educativo para atender las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enfocado, claro, a estas comunidades, porque hay que respetar los contextos. La Nueva Escuela Mexicana lo dice muy claro. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria Oficial número 33, donde se brindaron las facilidades para llevar a cabo esta interesante y necesaria actividad. Reciban un cordial saludo por parte del subsecretario Carlos Alberto Salgado Treviño, que en conjunto con la Dirección General de Fortalecimiento Académico y la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar, estamos trabajando para atender lo antes comentado. Bienvenidos y por supuesto que sea de bastante utilidad. Un fuerte abrazo. A continuación haremos entrega del reconocimiento. Que la letra dice, la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Laura Hernández Pérez por su destacada participación en el foro titulado ¿Qué significa ser afrodescendiente?, dirigido a la comunidad escolar de Educación Media Superior. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias licenciada, maestra Blanca, gracias por las facilidades para llevar a cabo la actividad. Maestra Jazz, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima actividad de IBAE y nos vemos, hasta luego.